María Fernanda es pedagoga, es la encargada de la Unidad de Promoción en Salud y Derechos del Centro de Investigación y Promoción para América Central en Derechos Humanos, CIPAC. Con el CIPAC es una organización con la cual tenemos convenio y tal vez muchos y muchas han participado en algunos de los espacios que hemos desarrollado anteriormente con esta organización. Entonces, hoy nos acompañan en este espacio que esperamos que sea de gran interés para todos y todas. Entonces, sin más preámbulo, le damos la palabra a María Fernanda, agradeciéndole muchísimo por estar acá y esperamos que este tema sea de gran interés para ustedes. Adelante, María Fernanda. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí acompañándonos el día de hoy. En este momento les voy a compartir mi pantalla. Como les decía la compañera, mi nombre es María Fernanda Villalobos, soy la promotora en Salud y Derechos del CIPAC, el Centro de Investigación y Promoción para América Central en Derechos Humanos, y vamos a hablar hoy de sexualidades. Este es el tema que vamos a abarcar el día de hoy y que es muy importante para absolutamente todos nosotros como seres humanos y que a veces dejamos un poquito olvidada conforme vamos avanzando y vamos caminando en la vida. La dejamos olvidada por diferentes razones. Una de ellas es porque tal vez nunca tuvimos acceso a toda esta información estando más jóvenes. Entonces tal vez creemos que nada de esto tiene que ver con nosotros. Entonces, para empezar, es importante que aclaremos que vamos a hablar del término sexualidades en plural. Ok, perdón, no podía pasar la imagen. Vamos a hablar del término sexualidades en plural porque nosotros desde CIPAC consideramos que no existe una única vivencia de la sexualidad, sino que son varias las sexualidades. Todos y cada uno de nosotros vivimos la sexualidad de diferente manera y tenemos diferentes expresiones. Por ende, hablemos de sexualidades. Un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy es de el enfoque de la dignidad humana y cómo abarca la sexualidad desde una perspectiva integral. Vamos a hablar de derechos sexuales y reproductivos porque los tenemos y es importante que los conozcamos. Vamos a hablar de ciudadanía sexual, que es porque es importante que sepamos estos derechos y qué es lo que traen consigo a nuestras vidas. Vamos a hablar un poco sobre las vivencias de las sexualidades en personas adultas mayores. Luego vamos a mencionar el tema de personas adultas mayores LGBT y al final vamos a hablar un poco sobre el cuidado de personas adultas mayores desde el respeto de las sexualidades. Entonces, para empezar, vamos a hablar de la sexualidad integral. Como les mencionaba, nosotros tenemos un enfoque que se llama el enfoque de la dignidad humana, en el cual hablamos de la sexualidad como un concepto integral. Y desde este enfoque consideramos que la sexualidad tiene grandes áreas que contemplan diferentes aspectos de nuestras vidas. La primera de esas áreas es el área o el componente, uno de los componentes de esta sexualidad es el componente de vínculo. En el componente de vínculo de la sexualidad hablamos de cómo establecemos relaciones con otras personas y con esto me refiero a cómo nos relacionamos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestras parejas. Incluso en el componente de vínculo abarcamos todo el tema de cómo nos relacionamos con nosotros mismos, cuál es la relación que tenemos con nosotros mismos. En este componente de vínculo hablamos también de la atracción física, del cariño, de todo lo que es compartir con los demás, de compartir con nosotros y toda la parte de la comunicación. Luego tenemos el componente erótico. En el componente erótico hablamos de la posibilidad de disfrutar, de sentir amor y de sentir placer. Todo esto a través de nuestros cuerpos. Hablamos de abarcar todo esto desde un lugar en el que no hay miedo, no hay culpa, no hay vergüenza. En el componente erótico hablamos también de la seducción, de las miradas, los gestos, las palabras que usamos para seducirnos entre nosotros. En este componente también entendemos el placer no únicamente como práctica sexual, entendemos también el placer como el placer que nos da, por ejemplo, bailar con una persona con la que nos gusta mucho bailar, o salir a caminar con una persona con la que disfrutamos mucho caminar, hacer ejercicio con una persona especial. Luego tenemos el componente corporal.
En este componente hablamos de conocer, de aceptar y de valorar nuestros cuerpos para así poder valorar los cuerpos de las personas que nos acompañan, los cuerpos de nuestras parejas, aceptar los cuerpos de las personas, de nuestros seres queridos. Vemos también aquí cómo el cuerpo es un instrumento de afecto, un instrumento de emociones. Luego tenemos el componente ético. En el componente ético hablamos de la responsabilidad, del respeto, de la honestidad que tenemos con nosotros mismos y con los demás también. Aquí es donde hablamos de respetar valores, deseos, necesidades, gustos, no solo míos, sino también de la persona que está conmigo. Aquí hablamos en el componente erótico, es donde abarcamos también todo el tema de prevenir el riesgo, de prevenir el peligro, de evitar los daños, digamos. Luego tenemos el componente cognitivo, que es donde hablamos de todos los pensamientos, las ideas, las creencias y las reflexiones que tenemos con respecto a la sexualidad. En este componente vemos muy marcado cómo todo esto está plasmado en los mensajes que transmitimos, en los mensajes que compartimos con los demás, y es en este mismo componente en el que tenemos que reconocer eso y cuestionarlo para dimensionar qué tanto está influyendo en mi vida y en la de las personas que me rodean. Y por último, el gran componente que tenemos en el enfoque de sexualidad integral es el componente de derechos. Es donde hablamos de todos los derechos humanos que como seres humanos tenemos y que vamos a abarcar desde una perspectiva de derechos sexuales y reproductivos más adelante. Entonces, vean que ya con esta imagen en pantalla se pueden dar una idea de que la sexualidad definitivamente no es únicamente actividad sexual, ¿verdad? No es nada más coito y no es nada más coito entendiéndolo desde un lugar heteronormativo, ¿verdad? Donde consideramos que solo existe la posibilidad de que sea entre hombre y mujer. Ahora vamos a hablar un poco de cuáles son los derechos sexuales y reproductivos. Esto es muy importante. Lo primero que tenemos que hablar de los derechos sexuales y reproductivos es que no son una lista específica, explícita o inflexible o exhaustiva, sino que vamos a abordar 10 derechos que he seleccionado para que conversemos el día de hoy, pero que pueden incluir muchos más. Tenemos que entender también que los derechos sexuales y reproductivos son interdependientes. Involucran todas las sexualidades, de todas las vivencias de las sexualidades que les estaba hablando anteriormente. Entonces vamos a empezar con estos 5. El primer derecho que es importante considerar es el derecho a la igualdad. Este derecho nos dice que debemos de tener derecho a protección legal igualitaria y a vivir libres de discriminación, ya sea por orientación sexual, por identidad o expresión de género, por sexo o por cualquier otro factor. Luego tenemos el derecho a la participación. Con a lo que nos referimos es que tenemos que tener todos acceso a participar sin importar los mismos factores que les mencionaba anteriormente, sin importar mi orientación sexual, mi identidad o mi expresión de género o mi sexo. Tenemos el derecho a la libertad, a la seguridad y a la integridad corporal. Ese es el número 3. El número 4 sería derecho a la privacidad. El número 5 sería el derecho a la autonomía personal y al reconocimiento ante la ley. Entonces, imagínense que nada más en estos 5 derechos que estamos mencionando, estamos hablando de elementos clave de nuestras vidas, ¿verdad? Estamos hablando de la posibilidad de ser iguales en una sociedad sin importar cualquier característica que tengamos. Estamos hablando de poder participar sin importar absolutamente nada más, de tener libertad y seguridad sobre nuestros cuerpos, además de tener privacidad y por último de autonomía personal y que esto se nos reconozca ante la ley. Vamos a ver estos otros 6 derechos. Tenemos aquí el derecho a la libertad de pensamiento. Y con libertad de pensamiento también me gustaría decir que tenemos libertad de opinión y de expresión. Y aquí también podemos hablar de la libertad a asociarnos con un grupo o con los demás. Luego tenemos el derecho número 7, que sería el derecho a la salud
y al acceso de los avances científicos. Imagínense qué importante es este derecho más en este momento, ¿verdad? Que tanto nos abruma, ¿no? Todo el tema del COVID. Imagínense que uno de los derechos sexuales y reproductivos nos está garantizando que podemos tener derecho al acceso a todos esos avances científicos. Luego tenemos el derecho número 8, que es el derecho a la educación y a la información. El derecho número 9, donde hablamos de el derecho a elegir con quién quiero casarme, si lo quiero hacer, a formar una familia, si la quiero formar, cuántos hijos quiero tener. Todo eso está contemplado dentro de este derecho. Y por último, tenemos el derecho a la rendición de cuentas y a la reparación de daños. Y entonces, sabiendo ya todos estos derechos que tenemos, podemos hablar de por qué es importante reconocerlos, por qué es importante saber que tenemos todo esto, todas estas opciones en nuestro día a día. Y entonces es aquí donde me gustaría introducir este término de ciudadanía sexual. No sé si alguna vez lo han escuchado. Disculpen. Pero este es un término muy importante, porque yo no sé ustedes, pero por ejemplo, yo sabiéndome ciudadana de mi país, sé que tengo una serie de derechos y de responsabilidades, ¿verdad? Como ciudadana costarricense. Y entonces, sabiéndome ciudadana, es que tomo muchas de las decisiones en el día a día. Cosas tan básicas como salir a la calle y ponerme mascarilla. Yo sé que ese es una de mis responsabilidades como ciudadana. También sé que por esa condición de ciudadanía puedo exigirle a mis gobernantes algunas cosas básicas, ¿no? Como por ejemplo, no sé, acceso a la educación. Entonces, imagínense que ese mismo término ciudadanía lo tenemos que trasladar también a todo el área sexual. Y es importante porque entonces así podemos reconocer que tenemos derechos y que tenemos responsabilidades a nivel sexual también. Esto nos da la posibilidad de disfrutar de la sexualidad de manera sana, responsable, libre de prejuicios y reconociendo también su función de placer. ¿Y por qué es importante la ciudadanía sexual? La ciudadanía sexual es, entre otras cosas, importante porque media 4 áreas muy grandes de nuestras vidas, ¿verdad? La primera es el área de la salud sexual. Es donde hablamos que vamos a tener acceso a la información y servicios de salud y reproductivos. Aquí incluido también todo el tema de la contracepción, por ejemplo. Luego tenemos la otra área grande, que es el matrimonio. Que entonces esa ciudadanía sexual, esos derechos nos dan la posibilidad de decidir si deseamos casarnos y con quién deseamos casarnos. Hasta este año en nuestro país, todas las personas tenemos derecho a elegir con quién queremos casarnos. Y eso es un avance muy grande a nivel de derechos humanos. Luego media esta otra grande área que es el área de los hijos. Si quiero tener, cuántos quiero tener, y esto incluye en algunos sitios la interrupción legal del embarazo. Y por último, la otra gran área que involucra la ciudadanía sexual es la de vivir una vida libre de violencia y prácticas que busquen dominar nuestros cuerpos y sexualidades, como la violencia sexual. Aquí también podemos hablar de todo el tema de mutilación genital o de matrimonios forzados. Entonces, si ustedes pueden ver, este tema de la ciudadanía sexual es algo que evidentemente no pasa de moda o no pasa de tiempo, independientemente de si tenemos 10, 15, 40, 60, 70, 80, 90 años. Este es un tema que es siempre relevante y que es siempre clave en nuestras vidas. Ya que hemos hablado de ciudadanía sexual, de nuestros derechos y de qué es sexualidad, vamos a hablar un poco sobre cómo vivimos la sexualidad en la vejez. Yo no sé si ustedes han escuchado esto anteriormente, pero a mí me gusta mucho empezar diciendo que la vejez socialmente se ha ligado con la palabra pérdida. Esto es muy trágico, además. A mí me parece que no debería de ser así, porque la verdad es que hacer esta asociación entre vejez y pérdida
nos hace sentir que absolutamente ya este es el momento de nuestras vidas en donde todo se pierde. Se pierde la vista, se pierde la audición, se pierden nuestras parejas o nuestros seres queridos o nuestras amistades de toda una vida. Cuando en realidad, cuando hacemos cambio de una etapa a otra, siempre experimentamos pérdidas y no siempre las marcamos como algo negativo. Entonces es importante que empecemos a ver cómo la vejez es una etapa de cambios, como cualquier otra, en lugar de pensarla como una etapa de pérdidas. Y con estos cambios también viene una nueva manera de experimentar las sexualidades. Y muchas veces a la hora de querer experimentar nuestras sexualidades de diferente manera, nos encontramos con una serie de mitos que nos cohíben, tal vez, en alguna manera, para poder experimentar nuestras sexualidades con tranquilidad. Aquí vamos a abarcar únicamente 4 mitos por cuestiones de tiempo, pero así como menciono estos 4, yo sé que ustedes van a encontrar muchos más en sus experiencias del día a día. El primer mito del que vamos a hablar es el que dice que las personas adultas mayores no se masturban. Lo primero aquí es que debemos aclarar que la masturbación es una forma completamente típica de placer. No hay motivo por el cual sentirse avergonzado, no hay por qué creer que estamos haciendo algo incorrecto. La masturbación es completamente natural, es una forma de expresión de nuestra sexualidad y por ende debemos vivirla a plenitud. Con las personas adultas mayores sucede que esta es igualmente una práctica recurrente. Hay que comprender también que esta se convierte en algunas ocasiones en la única actividad sexual que se le presenta a algunas personas adultas mayores. ¿Por qué? Pues porque resulta que en esta etapa nos encontramos con la viudez, por ejemplo, o nos encontramos con alguna enfermedad que ya no nos permite entablar actividad sexual como lo hacíamos anteriormente. Pero que eso suceda no significa que no podamos recurrir a la masturbación para satisfacer nuestras necesidades de actividad sexual. Tenemos un segundo mito que dice que la sexualidad muere con la llegada de la menopausia. Y esto también aquí tenemos que hablar porque hay todo un estigma social en donde el climaterio se asocia con vejez y vejez se asocia con algo negativo. Entonces muchas mujeres a la hora de llegar a la etapa del climaterio sienten que ya llegaron a el último momento de sus vidas, que de aquí en adelante ya no hay nada más en términos de sexualidad, sobre todo. Y tenemos que entender que no es así. Es normal, por supuesto, que con el climaterio y la menopausia se presenten algunas incomodidades en el cuerpo, por supuesto que sí, pero eso no significa que ese sea el final de la actividad sexual. Incluso hay muchas mujeres que aseguran vivir relaciones sexuales mucho más plenas al liberarse del temor de quedar embarazadas. Entonces es importante de nuevo que reconozcamos que con la menopausia no se acaba la actividad sexual. Tenemos un tercer mito que dice que con la vejez se pierde el deseo sexual. Lo que estamos hablando, eso no es correcto. Esto depende de cada persona. No quiere decir que porque llegamos a la vejez, entonces ya por completo tenemos que anular o silenciar todo nuestro deseo sexual. Muchas veces sabemos que las personas adultas mayores tienden a silenciar esa parte por temor a no ser aceptados, ¿verdad? Porque muchas veces se considera que las personas mayores y adultas mayores no deben de tener ningún deseo sexual y eso no es así. Seguimos siendo humanos, seguimos sintiendo y seguimos queriendo recibir placer y está bien que así sea. Eso va a depender, el deseo sexual va a depender mucho de la salud física, de la salud mental, de si tenemos una pareja, pero las personas mayores y las personas adultas mayores siguen deseando intimidad, caricias eróticas y satisfacción sexual. El tercer mito del que vamos a hablar es de que no existen personas mayores o adultas mayores con sexualidades LGBT.
Y eso también es incorrecto. Ustedes dentro de su grupo de amigos y amigas, es posible que tengan alguna persona que sea lesbiana, gay, bisexual o incluso trans. Y es completamente normal y no tenemos por qué discriminarles porque son personas como cualquier otra, ¿verdad? Entonces es importante que también sepamos que con la edad esto tampoco se silencia o se aplaca o debe por qué hacerse. Ok, entonces ya que hablamos un poco sobre los mitos que nos encontramos y quiero invitarles también a que si pueden pensar en algún otro mito que hayan escuchado o con el que se hayan enfrentado en algún momento, ojalá que lo apunten por ahí, tal vez lo podemos conversar al final de la charla, porque en el tema de mitos hay un montón que yo creo que es importante que se conversen y que se desarmen para evitar que se sigan reproduciendo, ¿no? Ok, pero entonces, como les mencionaba, evidentemente en la vejez hay cambios en la vivencia de las sexualidades. Y nosotros tenemos identificadas 3 grandes áreas donde se ven sobre todo estos cambios. Y vamos a hablar de eso en este momento. Aquí vamos a hablar un poco sobre la salud física y mental, porque entonces la vivencia que vamos a tener sobre nuestras sexualidades va a depender mucho de cuál es mi estado de salud físico y también mi estado de salud mental. Sabemos que en la vejez vamos a enfrentar algunos cambios, por ejemplo, de movilidad. Tal vez no vamos a tener la misma capacidad de movilidad que tuvimos el resto de nuestras vidas. Vamos a encontrar también algunos cambios con respecto a nuestra visión que nos van tal vez a complicar un poquitito más todo ese entablar relaciones con las demás personas. Por ejemplo, yo pienso en mi abuelita, que mi abuelita perdió la audición de uno de sus oídos y del otro escucha muy poquito. Entonces a ella se le dificulta muchísimo entablar conversaciones porque casi no escucha. Imagínense que eso entonces estaríamos hablando, ¿se acuerdan del primer componente de la sexualidad, que es el componente de vínculo? Que estos cambios le están generando a ella una barrera tal vez para vivir las sexualidades como las vivía en algún otro momento. Y aquí es donde tenemos que empezar a buscar todas esas o a idear estrategias para poder seguir viviendo, para poder seguir estando empoderados de nuestras sexualidades y disfrutando de ellas. Porque si resulta que que yo soy una persona a la que me gusta mucho conversar, entonces, si ya por mi audición voy a tener problemas, entonces tengo que empezar a buscar otras maneras, tengo que pedirle a las personas que me hablen de la forma en la que yo comprendo mejor o les puedo dar o puedo aprender a mandar mensajes de texto o podemos empezar a escribirnos cartas de nuevo, pero estas son estas barreras que nos encontramos o estos cambios que enfrentamos no deben nunca de evitar que sigamos viviendo a plenitud con nuestras sexualidades. También está el tema de la salud mental, porque sabemos que también en la vejez podemos encontrarnos con algunas condiciones como lo es el Alzheimer, por ejemplo, como lo es la depresión también. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta porque va a venir a mediar en la manera en la que vamos a vivenciar cada ámbito de nuestras vidas. Y además, si yo soy una persona adulta mayor con una pareja, no solo va a importar lo que me está pasando a mí, sino también lo que le está pasando a mi pareja. La otra grande área que tenemos identificada es todo el tema de vivienda, porque entonces sabemos que al llegar a la vejez, en algunas ocasiones vamos a tener que recurrir a centros de atención, a residencias, a hogares de larga estancia. Incluso también vamos a tener que recurrir a vivir con algún familiar, ya sea que mi familiar se venga a vivir conmigo o que yo me vaya a vivir a la casa de mi familiar. Y entonces esto definitivamente va a representar una pérdida de privacidad, ¿verdad? Entonces tal vez ya no me voy a sentir tan cómoda de, por ejemplo, masturbarme, porque no sé si mi sobrina que vive conmigo va a entrar en algún momento al lugar en el que yo estoy. O como porque ya sé que ella está por ahí, entonces me va a dar un poco de vergüenza. O
mi esposo y yo, o mi esposa y yo, no vamos a poder tener la actividad sexual que nos gustaría tener porque estamos un poco avergonzados. Eso en el caso de que algún familiar venga a vivir conmigo o yo vaya a vivir con un familiar. Pero también en los centros de cuidado nos encontramos con algunas situaciones que es importante que tengamos muy, muy presentes para no dejar que se repitan en nuestras vidas. Como por ejemplo, muchas veces en estos centros, las personas cuidadoras creen que pueden tomar la decisión sobre aspectos de nuestros cuerpos o nuestras vidas, como por ejemplo, pedirle a los señores que se corten la barba, que tienen que cortarse la barba porque es desasiado, o que a las señoras que tienen que usar el pelito corto porque el pelito largo ya no. Y si a ustedes les gusta usar barba y si a ustedes les gusta usar el pelo largo, están en todo el derecho de seguir haciéndolo. Aunque para la persona cuidadora sea más sencillo que lo usen corto, ¿verdad? Eso no importa. Lo que importa es que ustedes sigan teniendo el control sobre su imagen corporal. Igualmente, en estos espacios o con familiares nos podemos encontrar todo el tema de que tal vez ya no les gusta que no usemos las blusas abotonadas hasta arriba, sino que queremos usarlas un poquitito más desabotonadas y entonces algún familiar no está de acuerdo y nos hace usarlas más cerradas. Eso no está bien tampoco. Tenemos que seguir estando empoderados de cómo queremos vernos, de cómo queremos expresarle al mundo que nos sentimos, porque muchas veces, y de nuevo, pongo de ejemplo a mi abuela, porque mi abuela es la persona adulta mayor con la que yo convivo a diario, y yo veo todas estas cosas en ella, y mi abuela es siempre de andar muy arreglada, incluso ahora en época de pandemia, no hay un solo día en el que no se haya peinado y en el que no se haya maquillado. Entonces, y yo sé que eso es importante para ella y sé que es importante porque la hace sentirse bonita y porque la hace sentirse plena. Entonces es importante, entendiendo esto como también una parte de la vivencia de las sexualidades, no dejar de hacerlo. Y por último, el otro gran bloque que encontramos es el de la infantilización, porque entonces aquí nos encontramos con que nuestros hijos y nuestros nietos y sobrinos y personas cuidadoras consideran que pueden empezar a tomar todas esas decisiones por nosotros, porque entonces creen que saben qué es lo mejor para nosotros. Y entonces aquí tenemos que hablar de que nosotros seguimos siendo dueños de nuestras decisiones y es importante que las sigamos tomando siempre y cuando sean decisiones que nos benefician, ¿verdad? Aquí no estoy hablando de que no me quiero tomar las pastillas, entonces mi hija me insiste que me tome las pastillas, porque evidentemente tomarse las pastillas si las necesita es parte importante y si ese es el caso hay que pues obedecer, ¿no? Pero de ahí en adelante, si yo estoy tomando las decisiones por mí y no son decisiones que me están trayendo consecuencias negativas, son decisiones que debo seguir ejecutando. Estamos hablando también aquí de toda la parte en donde vamos a una reunión familiar o a donde, sí, a una reunión familiar, por ejemplo, y entonces nos encontramos con que le estoy dando un beso a mi pareja y entonces algún familiar comienza, ay, vea qué lindo, los abuelitos dándose un beso, dense otro, que como haciendo de una expresión de cariño tan normal, un espectáculo que en realidad no lo es, ¿verdad? Es aquí donde tenemos que entender también lo que ya les he mencionado, que a pesar de que pasan los años, a pesar de que pasa el tiempo, no merma o no debe de acabarse nuestro deseo de seguir vivenciando las sexualidades a plenitud. Con llegar a la vejez no quiere decir que nos volvemos niños o niñas. Ok. Dicho esto, entonces vamos a hablar un poquito de las sexualidades LGBT en personas mayores de 50 años. Y esto es importante porque las personas adultas mayores LGBT se encuentran con una barrera extra a la que nos encontramos ya todos por llegar a la vejez. Y aquí hablo de existir y resistir porque esa es la perspectiva que tenemos nosotros de cuál es el vivir de las personas adultas mayores LGBT. Y cuando hablo de resistir,
No me refiero a ponerles en un lugar de víctimas, porque no es ese mi deseo ni mi intención en este momento, sino es más bien hablar de la acción activa de resistir constantemente ante un sistema, ante una sociedad que es discriminatoria, no solo porque son personas adultas mayores, sino porque son personas adultas mayores LGBT. Y entonces aquí es donde se radicalizan situaciones como que sufren de abandono por parte de sus familias. Además de eso, sufren de malos tratos, tienen poca garantía de derechos y además de eso, se les invisibiliza. Y con todo esto, llegamos a un tema central, que es el punto que encuentran en el medio de el punto número 3, pues, que habla del costo vital de la discriminación. Y con el costo vital de la discriminación, lo que decimos es que toda una vida de discriminación y malos tratos pasa una factura a nivel de salud biopsicosocial. Entonces, nos encontramos con que las personas mayores LGBT tienen, por ejemplo, mayor predisposición a padecer de depresión o de ansiedad. Tienen también mayor predisposición a no acudir a los servicios de salud con la brevedad con la que se necesita en algunas ocasiones. Y algunos otros factores que terminan con muertes prematuras incluso. Y entonces aquí también podríamos hablar un poquito sobre las personas trans, ¿verdad? Que tienen una expectativa de vida muy corta. Que bueno, no les he explicado que es una persona trans, pero por aquello es importante, ¿verdad? Una persona trans es una persona que se identifica con el sexo contrario al de sus rasgos físicos y genitales. Por ejemplo, yo nací con rasgos físicos y biológicos de mujer, pero me identifico como un hombre. Eso es ser una persona trans. Y resulta que las personas trans tienen una expectativa de vida de 35 y 45 años en la región. Entonces, imagínense el poquito tiempo que viven estas personas únicamente porque no calzan dentro de la expectativa heteronormada o heterosexual, tal vez, que se pretende para la sociedad. Y eso es importante hablarlo porque si ustedes asisten a algún grupo, no sé, de alguna actividad, bordado o cocina, o algún grupo de ejercicios, incluso si asisten a algún centro de cuidado con regularidad o alguno de estos lugares, en cualquier lugar de estos pueden encontrarse con compañeros, compañeras LGBT que sean adultos mayores. Y es importante que todos estemos sensibilizados en este tema para no seguir perpetuando todos estos malos tratos, toda esta discriminación que al final del día, como les expliqué, pasa una factura a nivel de salud. Y bueno, dicho todo esto, ¿qué podemos hacer para respetar las sexualidades de las personas adultas mayores? Esta parte está un poquito más enfocada desde la perspectiva de una persona que se dedica al cuidado de personas mayores, pero es muy valiosa para todas las personas mayores y adultos mayores que nos acompañan el día de hoy, porque entonces nos hace también entender todas esas cosas que deberíamos de buscar y de una u otra manera exigir en las personas que nos van a cuidar en esta etapa de nuestras vidas. Entonces vamos a hablar de unas cuantas. Lo primero es que las personas que se dedican al cuidado, y ninguno de nosotros ni nosotras debe generalizar nunca la heterosexualidad de nadie. Hay personas que no son expresivas con respecto a su orientación sexual o identidad de género, y eso no significa que no existan. Generalizar es invisibilizar, y invisibilizar es una forma de violencia. Luego tenemos no presumir que puede identificar detalles de la sexualidad. Esto basándonos en los aspectos o en los mecanismos que utilizan las personas para presentarse frente a nosotros en el día a día, porque resulta que estos pueden ser muy variados y muy diferentes. Luego tenemos
Evitar los procesos de revictimización. Las personas adultas mayores y personas adultas mayores LGBT han sufrido mucha discriminación a lo largo de su vida. Algunas. Y muchos malos tratos también. Que como les explicaba, esto trae consecuencias. Y esto es muy importante entenderlo para evitar revictimizar a la gente. Luego tenemos esto que es clave. Solo en caso de ser necesario, pregunte. Si notamos incomodidad en las personas con las que estamos compartiendo o en las personas a las que estamos cuidando, es importante no forzar esas respuestas. Perdón. Hay que tener cuidado también con la manera en la que se realizan las preguntas. Y por supuesto hay que tener mucho cuidado con el uso que se le da a la información que recibimos de esas preguntas. No reproduzca mitos. Esto es clave, esto es vital a la hora de relacionarnos con otras personas y también a la hora de ejercer el cuidado de personas adultas mayores. Luego tenemos, me salieron todos de un solo tiro. Tenemos este que nos dice que aclare que su servicio de atención es respetuoso. Y con esto no solo hablo de cuidadores y cuidadoras, sino también de relaciones que entablamos en el día a día, ¿verdad? Es muy, muy importante aclarar que somos personas respetuosas de los demás, de las demás personas, y que estamos ahí para acompañar y respetar absolutamente todas las diferentes expresiones de sexualidad con las que nos encontramos. Luego tenemos el uso de un lenguaje que promueva la igualdad. Aquí es muy importante también porque muchas veces a las personas mayores y adultos mayores les suelen llamar viejitos o abuelitos. Y bueno, primero que todo, no sabemos si todos son abuelitos, ¿verdad? O abuelitas. Entonces es importante que empecemos a utilizar los términos correctos para referirnos a las personas mayores o adultas mayores. Luego tenemos el darle la mayor intimidad posible e informar siempre sobre los procedimientos. Eso es algo que como personas mayores también podemos exigir cada vez que estamos con alguien que está cuidando de nosotros. Aquí es donde tenemos que, por favor, exigir que cuando vamos al baño, si queremos estar en un espacio completamente de privacidad, que nos den ese espacio. O si necesitamos ayuda cambiándonos, que coloquen algún biombo o algún elemento que nos dé de una u otra manera privacidad. Y por supuesto, hablamos también de todo el tema de procedimientos, por ejemplo, médicos, en donde estamos en toda la libertad de exigirle a nuestros doctores que nos expliquen qué es lo que van a hacer con nosotros, qué es lo que nos van a poner, cuál es el medicamento que nos van a enviar y por qué es que nos lo van a enviar. Luego tenemos que dice que si se tiene pareja, hay que permitir que continúen en contacto. Y esto sobre todo, bueno, lo veo desde dos perspectivas. La primera es que si yo tengo una pareja, si somos una pareja heterosexual, tal vez cuando llegue el momento de que nos movamos a algún centro o hogar de larga estancia o residencia, puede que nos encontremos con que van a enviar a mi esposo a un pabellón y a mí me van a poner en otro pabellón. Entonces aquí es importante que valoremos cuáles son las posibilidades que tenemos, porque es importante seguir teniendo esa capacidad, porque si yo quiero seguir durmiendo con mi esposo, estoy en todo el derecho de hacerlo y entonces tenemos que empezar a buscar la manera de hacer que eso sea lograble. Y lo veo también desde la perspectiva LGBT, donde hablamos de que porque a mí me incomode, no quiere decir que mi amigo Javier no pueda seguir viendo a su pareja Luis de toda una vida. Yo estoy ahí para cuidar y acompañar, no para imponer barreras de ninguna índole. Y por último tenemos todo el tema de permitirles y exigir también que se nos permita decidir sobre nuestra apariencia, que es lo que hablábamos anteriormente. Si quiero usar
una blusa de un color específico, pues tengo que tener derecho a hacerla. Si quiero usar la barba de alguna manera, pues tengo que también tener derecho a hacerla, igual con el cabello, igual con la ropa que elijo en el día a día, con mi ropa interior, si quiero que esté en un cajón aparte, en donde es privado, solo yo tengo acceso. Todas estas son cosas a las que como personas adultos mayores seguimos teniendo derecho y que tienen que ver directamente con nuestras sexualidades. Y para terminar, tengo esta frase que dice: envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y más serena. Y bueno, eso sería todo de mi parte. No sé.